Bendito sea el nombre de Jesús. Jueces, capítulo 6. ¿Cuánto lo tienen? Antes de empezar con la enseñanza en esta mañana, tenemos que tener como una cosmovisión de lo que es la vida espiritual, porque nosotros estamos atravesando en un tiempo donde la gente quiere las cosas fáciles, sin ningún esfuerzo, sin ninguna demanda, sin ningún compromiso, sin ninguna entrega, sin ningún tipo de consagración, sin ningún tipo de devoción, sin ningún tipo de lealtad al reino de Dios. Antes de empezar con la enseñanza ahora, los que están ahora a través de la radio en vivo o los que nos están viendo a través de las redes sociales, tenemos que tener cuidado de que la atmósfera o la temporada que nosotros estamos atravesando, la que estamos viviendo, no nos arrope, porque esa temporada o esta era está generando una generación en cierta manera inútil, porque anteriormente cuando se iba a prender un televisor o que se quería pasar de canal, la gente al menos se levantaba del sillón, de la silla o del sofá y se desplazaba hasta el televisor o hacia el dispositivo, bendito sea el nombre de Dios, y apagaba o pasaba el canal o subía o bajaba el volumen. Pero ahora, como estamos en la época del confort, que no está mal el confort, que no está mal la tecnología, que no está mal estar en una época con tantos avances tecnológicos y digitales. El conflicto está en que la gente va perdiendo de vista o perdiendo noción que en las cosas del reino de Dios se requiere de tiempo, que en el reino de Dios las cosas tienen un proceso, que en el reino de Dios las cosas tienen que madurarse. Por eso es que en la Biblia, en muchas de las parábolas, siempre Dios hacía énfasis en el árbol, en el fruto, en los tallos, en las semillas, dándonos a nosotros entender que las cosas en el reino de Dios, en la vida espiritual, es como un cultivo. Y para que mi semilla, escuche esto, para que mi semilla pueda dar algún día fruto, yo tengo que esperar que el tiempo de esa semilla llegue. Escúcheme eso, que el tiempo de esa semilla llegue. Yo tengo que esperar que la tierra se conecte con la semilla siempre y cuando la semilla muera. Escúcheme esto, una semilla no puede dar fruto. Antes de empezar a predicar, tengo que dejar esto claro, porque ahora que estábamos adorando, el Espíritu Santo me indicaba que tengo que establecer esto claro para que no haya tropiezo, porque mira, antes de que la semilla, que el sembrador con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pueda dar su fruto o siquiera pueda germinar o pueda salir a brote sus primeras hojas, la semilla debe tener contacto con la tierra. Escúcheme esto, antes de que la semilla dé sus primeras hojas, la semilla debe dar contacto con la tierra. Por lo tanto, si vamos a un principio espiritual o un principio eterno, nadie puede dar fruto en el aire. Escúcheme esto, nadie puede dar fruto en el aire. Nadie puede dar fruto si no está en la tierra. Para que tú puedas dar fruto, tienes que estar en qué? En la tierra. Es un principio espiritual inquebrantable, porque la misma naturaleza nos los está mostrando. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa. ¿Qué es lo que hace que un discípulo, que un creyente, que un siervo de Dios, que una iglesia, que una persona en particular, que un conglomerado no dé fruto? Bueno,
clave para nosotros poder dar frutos óptimos y saludables es que estemos en tierra. Por lo tanto, una persona altiva, arrogante, prepotente, soberbia, vanagloriosa, que está por las nubes, que es inalcanzable, lógicamente no puede dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo en Juan que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, no puede dar fruto. Y quiero que usted se introduzca en este misterio. Predicador, tan temprano y ya va a soltar un misterio. Te voy a regalar este secreto. La semilla en sí mismo, porque eso fue lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo en medio de la adoración. Aunque la semilla, sea cual sea la semilla, en sí misma carga todo su diseño y lo que puede ser o lo que podría ser según el diseño que tiene en sí misma, la semilla no podrá dar ningún tipo de fruto ni se podrá multiplicar a menos que caiga en la tierra. Usted entiende lo que estoy diciendo. Por mucho que la semilla caiga en en su genoma o en su diseño espiritual o creado según Dios, no va a poder dar el fruto si no cae en la tierra. Si tu semilla, si tú como persona, recuerde que la palabra semen viene de la palabra simiente y la palabra simiente viene de la palabra semilla. Por lo tanto, todos nosotros somos que una semilla espiritual y que vamos a dar fruto dependiendo si estamos en la tierra o no. ¿Alguno está conmigo aquí? Por eso es que muchos tienen que tener cuidado los que escuchan por la radio o los que nos están viendo a través de las redes sociales. Por eso es que muchas personas, por muchos talentos, por muchos dones, por muchas habilidades, por mucha destreza, por mucha conciencia de que él mismo reconoce que tiene tantas cosas portentosas dadas por el mismo Dios según su diseño o según su semilla, él nunca da fruto. No es porque en su semilla, escúcheme esto, no es porque en su composición genética de semilla, no es que él no tenga eso. El asunto es que mucha gente que nos ve ahora no está en la tierra indicada para poder dar el fruto que esa semilla fue diseñada para dar. ¿Alguno está conmigo aquí? ¿Alguno entiende lo que estoy revelando en esta mañana? Por eso es que mucha gente llega a la vejez, llega a la edad adulta y lo peor de los casos, muere sin cumplir con su propósito, porque en la tierra donde estaba era una tierra que no era fértil, era una tierra árida, era una tierra como la tierra de un sector en Alemania donde está contaminado. Chernóbil está contaminado por cuestiones radiactivas y ninguna semilla, ninguna planta, nada de lo que se cultive ahí puede dar fruto. Tú ves el peligro de nosotros estar metidos en un sistema religioso, en un sistema frío, en un sistema seco, porque por muchos talentos, por muchos dones, por muchas habilidades, por muchas destrezas, por muchas cosas celestiales que Dios mismo haya depositado ahí, tú no vas a poder dar el fruto según la semilla, porque Génesis, la Biblia dice que Dios hablándole a la planta dijo que cada semilla dé según su fruto. O sea que la misma semilla, nosotros mismos tenemos la habilidad de poder fructificar según nuestro diseño, según la semilla que somos. Por eso es que la Biblia le dice, Dios hablándole a Adán y a Eva dijo, fructificad y multiplicaos. O sea que la orden para el diseño o la estructura espiritual del ser humano ya fue dada. El asunto es, o la pregunta que debe salir ahora es, ¿en qué tierra estoy puesto que mi semilla no da frutos? Por eso es que la religión es peligrosa. Por eso es que los sistemas dogmáticos de concilios es peligrosa. Por eso es que las estructuras eclesiásticas tradicionales son peligrosas. ¿Sabes por qué? Porque la gente que pertenece a ellos nunca pueden dar el fruto. Tú sabes, en la religión popular católica o cualquier religión
Tú sabes la cantidad de gente que tiene dones apostólicos, proféticos, dones de revelación, de poder, pero como están en la tierra equivocada, esa semilla no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque para que yo pueda dar fruto, primero la semilla en sí misma debe estar en qué? En tierra, y ella debe decidir descascararse. Escúcheme esto, para que la semilla pueda dar fruto. Escuche lo que le estoy diciendo. Debe ella automáticamente que descarcararse para poder entrar en el proceso de fructificación. Si la semilla, número uno, no cae en tierra, ella no puede dar el fruto. Eso me está diciendo a mí que la semilla debe decidir en qué lugar va a caer. El problema radica es que mucha gente busca las iglesias en pompa, iglesias elegantes, iglesias o tierras que se vean hermosas. Una pregunta: ¿una semilla tirada en el pavimento puede dar fruto? Una semilla puesta en una baldosa, aunque la baldosa se ve espléndida, se ve hermosa, se ve espectacular, ¿puede dar fruto? No, porque la semilla tiene que colocarse en contacto con la tierra, porque según el diseño de Dios, nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra. Está conmigo aquí. Así que toda persona prepotente, arrogante, altiva, vanagloriosa, soberbia, lo primero que va a hacer es castrar sus dones. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con los arrogantes ni con los prepotentes. Jesucristo estaba en el cielo, y para que él pudiera dar frutos para Dios tuvo que descender a la tierra. ¿Alguno me está entendiendo ahora? Jesucristo en el cielo, aunque gobernaba y reinaba, si no bajaba a la tierra no iba a dar fruto. Por eso él tuvo que bajar, tuvo que morir. Eso era en el mundo espiritual el proceso de una semilla que iba a multiplicarse cuando cayó en tierra, y lo entierran, y entonces es que ahora somos herederos de salvación. Por muchos dones, por muchos llamados que tengas, por muchas habilidades que tengas, por mucha destreza que tengas, si no te humillas en la tierra correcta, nada va a pasar. Y viene la frustración. ¿Por qué viene la frustración? Porque la persona que se frustra es consciente de sus habilidades, es consciente de su destreza, es consciente de su poder, pero algo le está inhibiendo, algo le está deteniendo. Es que en vez de estar en la tierra fructífera, estás en una baldosa, y ahí la semilla no da frutos. Ahí la semilla no da frutos. Ahí la semilla no fructifica. Ahí la semilla no prospera. En la baldosa, o en tu lujosa pieza de mármol, o en tu plato de oro, no vas a dar fruto, porque Jesucristo dijo que a menos de que el grano de la semilla caiga en la tierra y muera, queda sola, queda sola. ¿Qué me dice esto Dios con esto? Bueno, hay gente que tiene muchas cosas de Dios hermosas, pero nunca se disponen a morir. Nunca se disponen a dejar su mera forma de hacer las cosas. Nunca les da la gana de consagrarse al reino de Dios, y siempre están distraídos. ¿Y eso le quita que no tengan los dones? No, porque irrevocables son los dones y el llamamiento santo del Señor. Pero lo que hace la diferencia del que tiene el don y del que no lo tiene es que uno son sembrados en tierra fértil. Que a mí no me gusta la tierra negra, a mí me gusta la arena blanca. Ahí te vas a secar y ahí te vas a morir. Tienes que estar sembrado en la tierra negra, donde está el fango y los gusanos. Tú no estás viendo ahora que la gente lo que quiere promover son ministerios que estén en la pompa, y ese poco gente altiva y arrogante nunca podrán fructificar. Y esa no es mi enseñanza, era lo que el Espíritu Santo me indicaba en medio de la administración, pero usted sabe, preferí dársela a la gente de las redes sociales. Si estás sembrado en el lugar equivocado,
tú no vas a poder fructificar. Si estás sembrado en el lugar equivocado, por muchos dones, talentos y habilidades que tengas, no vas a fructificar. ¿Tú crees que yo no me doy cuenta y me da una tristeza tanta cantidad de jóvenes con llamado, con talento, con poder? Y ahora hago el otro énfasis, porque es que hay jóvenes que tienen todo eso, pero no les da la gana de respetar ni de someterse. Está conmigo aquí, porque es que las cosas hay que decirlas como son. Pero tú sabes la cantidad de jóvenes con talento, con destreza, con habilidades, que están en una iglesia los domingos viéndole la cara al pastor. Tantas cosas que hay por hacer en este tiempo tecnológico y la gente viéndole la cara al pastor en un sistema religioso, dogmático, conciliar. Nadie puede avanzar y nadie nos llamó a nosotros a estar sentados en una silla viendo lejos mientras que nos coge la vejez, porque no se supone que Dios nos llamó a nosotros siendo jóvenes. No se supone que Dios nos llamó a nosotros en la fuerza de nuestra juventud. Dios no esperó 20 años para llamarme a mí. Dios me llamó a los 18 años para que yo predicara su palabra. Entonces la gente no está entendiendo que están metidos es en una maceta. En una maceta no vas a dar fruto, porque en la maceta solamente están las palmeras, y las palmeras, por muy mozas que sean y grandes, no te pueden dar nada. Está conmigo aquí. Tú eres quien decide si te quedas en la maceta o te lanzas a una tierra fértil. Tú no te das cuenta de que el protagonismo son para el poco de predicadores viejos y el poco de gente joven ahí sentada. Claro, yo mismo he sufrido el flagelo de la irresponsabilidad y de la mediocridad de algunos jóvenes, aunque hay jóvenes de Dios que yo he conocido que son de este ministerio que se destacan, son, Dios mío, sobrenaturales, tienen habilidades eternas, y uno dice, Dios mío, bendito Dios mío, tráeme 15 de estos, tráeme 4 de estos más, Señor. Por eso es que Dios, cuando levanta las iglesias, dice, pidan obreros, pidan siervos, pidan gente que se empalme en el ministerio para que puedan cumplir con los propósitos que Dios ha establecido. Porque a veces la gente que viene del mundo, viene de la religión o viene de los sistemas religiosos o dogmáticos o conciliales, vienen ya inertes, vienen ya secos. Usted no ha visto que usted levanta en tierra o barre y hay veces que hay semillas secas que se cumplió el ciclo y nunca dieron fruto. Y usted dice, esta semilla de mango que hace aquí, porque esta semilla de mango tan rico que es el mango, y cuando el mango ya nace y crece y es un árbol, da fruto de mango temporada tras temporada. Y tú dices, esta semilla de mango, ¿por qué no puede dar fruto? Y tú buscas descascararla, tú buscas por qué, para que pueda dar fruto. Lo que la gente no entiende es esto, que para que una semilla dé fruto, tiene que descascararse. Para que la semilla pueda dar fruto, tiene que desprenderse de su vieja naturaleza. Usted no sabe que la semilla de mango tiene que quedar desnuda, solo la pepa, para que pueda dar fruto. Porque ese poco de hilos, ese poco de cáscara, esa envoltura de la pepa hace que la pepa no dé el fruto. Y mucha gente está envuelta en sus actitudes, en su prepotencia, en su desobediencia, envueltas en de cuanta cosa, que está llegándole el tiempo de secarse y no va a dar fruto, no importa en la tierra que los coloque. ¿Alguno está entendiendo hoy? Predicador, está básico, basiquito, mijo. ¿Sabes por qué, Nicodemo? Porque si te hablo cosas naturales no las entiendes, ¿cómo harás si te suelto los misterios espirituales? Esa envoltura que tienes es la que está haciendo que Dios no se mueva en ti. Esa envoltura que tienes es la que está haciendo que no se mueva Dios en ti. Por eso la mayoría de las veces, cuando Bartimeo iba a ver, lo primero que Bartimeo se deshizo fue de ¿qué?
de su manto, de su envoltura. Toda la gente que tenía un manto de lo que lo representara, de lo que sea, de manto de pobreza, de lepra, de flujo de sangre, de enfermedad, lo primero que hacían antes de ser tocado y resucitar o ser liberado para fructificar era que se despojaban de su manto e iban a Jesús. Y si no te quedó nada en toda mi disertación, en mi preámbulo de la adoración, a menos que mueras en la tierra correcta, jamás, jamás darás fruto. Ahora la semilla tiene que estar dispuesta a morir. Todavía tú estás vivito y coleando. Todavía estás vivito y coleando. Si no estás dispuesto a morir, Dios no trabaja con vivos. Dios trabaja con muertos para darle vida, porque Dios no da muerte. Está conmigo aquí. Dios no trabaja con vivos. Dios trabaja con muertos para poderle dar vida, porque Dios es el que debe resucitar, porque mientras tú estés con vida, la gloria es tuya. Pero cuando nosotros morimos, la gloria es de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque en Cristo estoy muerto, estoy crucificado, y para el mundo estoy muerto. Está conmigo aquí. Todos los hombres de Dios que van a hacer algo circunstancial o de impacto deben morir. Ahora, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tienes que te impide que la semilla pueda salir a flote? Bueno, tu cáscara, colócala la que tú quieras. Irresponsabilidad, mediocridad, falta de compromiso, falta de consagración. Colócate la cáscara que tú quieras. Distracción, metido en todas partes menos en Dios. Lee, te ves todas las series de Netflix. Netflix está que te llama para regañarte porque vas viendo muchas series. Ya Netflix está triste contigo. Netflix te está mandando a buscar para decirte que por favor deje de estar viendo tantas series y que procures hacer algo por tu bendita vida. Hasta Netflix está triste contigo. Mark Zuckerberg va a bloquearte el celular por andar metido tanto en Facebook. Entonces quieres servirle a Dios, que es la incongruencia, pero no quieres darle tu vida a Dios. Está conmigo aquí. Quieres servirle a Dios, pero no quieres darle tu vida a Dios. O se ponen en lo peor. Quieren predicar como los apóstoles. Ya mira cómo predica el apóstol, el profeta, que ni siquiera lee, punto, sino que va fluyendo en el Espíritu. Yo quiero predicar. ¿Y qué haces tú? Bueno, yo paso todo el día viendo estado de WhatsApp, riéndome con Facebook y estando en Instagram y sentado en un sofá viendo Netflix. Bueno, los apóstoles y los profetas pasamos leyendo la Biblia todo el día, orando y estudiando la Santa Palabra. Así que cuando uno va a predicar, ¿qué necesidad de punto tiene uno? Si la palabra ya fue sembrada en nuestro espíritu, a menos que mueras, no podrás dar frutos. Si te mantienes vivo, tus dones se apagarán. Y el tiempo, porque tienes que entender esto, hay un tiempo en que cada semilla fructifica. Se le llama como temporada. Hay un tiempo en que cada fruta fructifica. Se le llama, cada semilla fructifica, se le llama como temporada. ¿Y sabes cuál es el propósito de que la semilla caiga en tierra y decida morir? Es el propósito espiritual por el bien de la comunidad. Escucha esto. Si la semilla de mango, después que usted saborea el mango y lo disfruta y lo tira en la tierra, ¿qué hace la semilla? Fructifica. Y esa muerte consciente de la persona va a dar a luz un árbol frondoso, y ese árbol frondoso va a dar a luz millones de mangos para el beneficio de ¿qué? De la humanidad. Usted sabe que chuparse una pepa de mango chupada que no tiene nada, eso es asqueroso. Y hay gente que no se lo puede uno ni chupar. ¿Por qué? Están secos, no tienen fruto
y se les pasó el tiempo. El que tenga oído para oír, el que tenga oído para oír, no dejes que tu tiempo se pase sin morir y depositarte en la tierra adecuada, porque todos nosotros tenemos que fecha de vencimiento. Jueces capítulo 6. Ahora sí vamos con la prédica. Y lo otro que era predicador, una exhortación. Jueces capítulo 6, verso 1. ¿A quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Jueces capítulo 6, verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Note que la palabra los entregó es lo mismo para abandonar. O sea, como los hijos de Israel que hicieron, como hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, ¿qué hizo Dios? Los abandonó en las manos de Madián, o los entregó en las manos de Madián. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, no por amor a Dios, mira lo que dice: se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Muchachos, mire, antes de que yo empiece a predicar esa palabra, lo que dije anteriormente es un preámbulo. Pero fíjate que los hijos de Israel que hicieron lo malo, desobedecieron a Dios. Por lo que desobedecieron a Dios. Entonces Dios los abandonó. Al Dios abandonarlos, lógicamente la protección, la cobertura, el poder, el respaldo de Dios los dejó y quedaron expuestos ¿en qué? En las manos de ¿quién? De Madián. Y estando ellos bajo la opresión de Madián, ¿qué hicieron? Hicieron cuevas. Note esto, no decidieron buscar de Dios, no decidieron hacer la obra de Dios, no decidieron estar en la casa de Dios, sino que hicieron ¿qué? Cuevas. ¿Sabes por qué? Porque no tenían ninguna disposición de buscar a Dios, porque ellos creyeron que en sus propias fuerzas iban a ser libres de las manos de Madián, pero se encuevaron. Las cuevas aquí representan los lugares en donde tú te escondes de la presencia de Dios para no cambiar de actitud y reconocer que la condición en la que hoy te encuentras es por causa de haber hecho lo malo delante de los ojos de ¿quién? De Dios. Por eso es que Dios colocó de ejemplo siempre al publicano, que a pesar de que estaba mal, ¿en dónde era que iba a orar? En el templo. Y ahora no se ve eso. La gente se echa a perder, se vuelve lo peor, hace lo que sea, y en vez de ir a humillarse a Dios, en vez de ir a buscar el rostro de Dios, ¿qué hacen? Inventan una cueva, inventan una distracción, inventan un bonche, inventan un lugar en donde creen que se van a distraer, y por tanto Madián no los va a asediar. Y Madián representa en el mundo espiritual a los enemigos espirituales o demonios que fueron creados o fueron establecidos por el diablo para atacar a toda la gente que hace parte del reino de Dios. Lo que la gente no entiende es que ellos dicen, pero ¿cómo es que Dios permite que los demonios ataquen, bendito sea el nombre de Dios, a la gente que es de Dios solo porque se desviaron? Es que al desviarse se salen del propósito y de la cobertura de Dios, porque por eso se llama que en el reino de Dios es un camino. Al ser un camino, nosotros no podemos salirnos del camino. Entiendo lo que estoy diciendo. Tenemos que estar en el camino, y en el camino el Señor responde por lo que estén ahí. Pero si a ti te da la gana de salirte y vas y te encuevas, Dios no puede hacer nada por ti, porque mientras tú preparas tu cueva y te quieras dar cuenta, ya el pueblo que estaba caminando ya va avance en otro lugar. ¿Está conmigo aquí? Ahora, las cuevas representan un lugar de estancamiento, un lugar de estancamiento.
Porque las cuevas no son tecnológicas, las cuevas no son, no están hechas para que un ser humano viva ahí, por mucho que tú le pongas leñita, por mucho que tú hagas una fogata, por mucho que tú prepares y hagas una estufita. Las cuevas no fueron creadas para que el ser humano viva ahí. La tierra, los árboles, las maravillas de la naturaleza fueron las que fueron creadas para que el ser humano viva. La gente que se encueva se exime de disfrutar todas las cosas que Dios diseñó para ellos. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, se escondieron en cavernas y en lugares fortificados. Se levantaron hasta muros, creyendo que los muros no lo iban a tocar. Entonces la gente que se aparta de Dios, que se aleja de la obra de Dios, por haber hecho lo malo, porque ellos son conscientes que hicieron lo malo, y en vez de humillarse a Dios, se levantan muros fortificados, se levantan muros de bronce, porque creen que esos muros son más grandes que la protección de Dios. ¿Alguno está conmigo aquí? Ellos creen que sus estructuras de defensa son más grandes que la protección de Dios. Se encuevan, se meten en cavernas y se fortifican creyendo nada malo nos va a pasar. La protección de nosotros es más grande que la protección que Dios nos puede brindar. Sin embargo, permanezcamos haciendo lo malo, porque el asunto de que una persona se encueve, el asunto de que una persona se fortifique, una persona se meta en una caverna o se aleje del camino y se vaya a meter en un lugar, en un búnker, lo que está diciendo es: voy a seguir haciendo lo que me dé la gana y no lo que Dios me mandó a hacer, o lo que hice por causa de que la gloria de Dios me abandonó, voy a permanecer en lo mismo. ¿Alguno está conmigo aquí hoy? Por eso la mayoría de las veces en la que uno hace cuevas, hace cavernas, hace muros fortificados y hace búnker, es porque no quiero hacer lo que Dios me mandó hacer. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo, aunque tenían muros fortificados, sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Acampaban frente de ellos, y los que destruían sus frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban nada que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Tú sabes cuando hay un ataque del diablo por la desobediencia de nosotros, porque el dinero no alcanza. Solo que la misericordia, escúcheme esto, de Dios no nos abandona, porque la misericordia de Dios fue establecida para tener piedad de los hombres. Recuerde que la palabra misericordia se compone de dos palabras: miseri, que significa miseria, y cordia o cardio, que significa cardíaco. Está diciendo que el corazón de Dios, a pesar de lo que los hombres son, se inclina a la miseria humana. Pero ¿qué pasa? Comienzas a empobrecerte. Dice, comienzan a empobrecer. Había gente que había abierto una empresa, y los primeros días que estaba bien con Dios, respaldando la obra, honrando el reino de Dios, todo le iba en popa, siempre le había negocios, siempre le habían empleo, siempre tenía un trabajito que hacer. Cuando deciden encuevarse, cuando deciden levantar muros fortificados, cuando deciden alejarse del reino de Dios, comienza Madián a atacarlos, a debilitarlos y a comérsele todos los cultivos que tenían, y no los dejaban prosperar. ¿Por qué? Porque estos estaban alejados de Dios y pretendían, como pasa hoy día con este poco falso profeta, dándole profecía de prosperidad a la gente y de abundancia, y no le dicen que como se alejen de Dios, el enemigo, oye, si nos alejamos de Dios, ¿a dónde vamos a terminar? Vamos a retroceder para caer en las garras del diablo. Alguno me está entendiendo. Pero cuando estamos cerca de Dios, vamos en avance, porque la Biblia dice que el trono de Dios, los serafines que estaban ahí, los seres vivientes, se movían y ninguno miraba hacia atrás, sino que todos iban hacia adelante. Y Romanos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Está conmigo aquí?
¿Qué pasa con mi negocio que está cada vez peor? Tú vas a la iglesia. No. Y Dios, tú no has visto la mano de Dios cuando tú ibas a la iglesia. Sí, ¿qué tienes que hacer? ¿Quién tiene que explicar lo que tienes que hacer? ¿Está conmigo aquí? Se alejan de Dios, se alejan del reino, se alejan de la voluntad de Dios y quieren que Dios los respalde. Se alejan de la palabra, se alejan del ministerio, se alejan de la iglesia, se alejan de la guía espiritual y quieren que Dios los respalde. Así no opera. Usted está conmigo aquí y dice que los empobrecía que cada día. Por eso es que no se ve en el momento. Porque si el diablo te ataca de un tajo, tú dices, llécale el diablo, voy para donde Dios. Sino que te va tocando que gradualmente te hace el engaño de la olla hirviendo. Tú metes unas ranas, que es el experimento que se hizo, metes unas ranas en una olla de agua fría y lo montas en el fogón y le prendes la llama, y como la llama no los va a quemar, sino que va poniendo el agua hervida gradualmente, cuando las ranas se dan cuenta, ya tienen un paro cardíaco, porque el agua se graduó estando ellos dentro de la olla. Pero cuando usted echa a la rana con el agua hirviendo, ellas buscan a todo tiro de saltar para poderse salir, porque el agua está hervida. ¿Alguno me entiende lo que estoy diciendo? El diablo, no te preocupes, que él no es bobo. Él te va atacando gradualmente, debilitándote gradualmente, y cuando quieras abrir los ojos, ya está muerto de paro cardíaco. Ahora, la gente que no entiende dice, que el diablo que trabaja con Dios. No, sino que nosotros somos la creación más preciada de Dios. Y Dios nos dio a nosotros el privilegio que le quitó al diablo. Porque el Espíritu Santo me dice, aclara eso. Porque hay gente que cree que Dios trabaja con Dios. No, sino que como Dios le quitó el privilegio al diablo que nos entregó a nosotros, que era adorarlo y glorificarlo, y Dios lo expulsó a él, el diablo siempre está ofendido porque esa posición la tenía él y no los seres humanos. Está conmigo aquí. Y te hará la guerra hasta que te mueras. El que no entiende que tiene sus enemigos espirituales eres tú. Entonces le das el tiempo al diablo de echarte a perder en un tiempo, y después hay que buscar. Cada vez que retroceda es un campo que le das al enemigo para reventarte, porque él anda como león que rugiente buscando a quien captura. Hay un video en YouTube, en Facebook, que es impactante, TikTok también, en donde hay unos niños jugando fútbol y fuera de la cancha está un león. Porque el león no corre y caza a los que están dentro jugando, porque ahí hay bastante gente. Pero cuando los niños lleguen a salir, captura que coja afuera. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Mientras no estés en el templo, en la congregación, me refiero dentro de la estructura organizada de Dios, sea que estés en tu casa, al salir estás expuesto. Y te sales del vallado, y te sales de la cerca, y te sales de lo que Dios colocó, de la fortificación para proteger tu rebaño. ¿Qué crees que va a pasar? Sigo leyendo conmigo, que viene algo poderoso que voy a enfatizar. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y por esa causa, ¿qué hicieron? Entraron en razón y clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué hicieron ahora? Dios mío, ayúdanos. Porque empobrecía Israel día a día, y se dieron cuenta, ya después que no les funcionaron sus muros, después que no les funcionaron sus cuevas, después que no les funcionaron sus cavernas, después que no les funcionaron sus estrategias de marketing digital y sus estrategias de e-commerce y sus estrategias de trading, clamaron a Dios en su angustia. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Cuando los hijos de Israel, verso 7, clamaron a Jehová
en su angustia a causa de los madianitas. ¿Qué hizo Dios? Con el chasquido de dedos le hizo un milagro y le devolvió la riqueza, porque los predicadores dicen, porque el Señor te va a devolver 7 veces más de lo que el diablo te ha quitado. A su nombre, aleluya, aplaude, corre por el altar, brinca, salta. Dios no les dijo eso. ¿Sabes qué hizo? Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los opresores madianitas, entonces Jehová les mandó a un profeta. Y eso es lo que la gente no quiere. Eso es lo que la gente no quiere. Porque la gente quiere que le echen una pomada en una llaga podrida. ¿Y sabes qué hace Dios? Te envía el profeta, para que el profeta te recuerde de dónde fue que Dios te sacó y por qué causa estás en esa condición. Y hay gente que te dice, reprendo esas palabras, no las acepto. Bueno, las palabras que estás reprendiendo y no quieres aceptar son las palabras que Dios te mandó para corregirte, para poder tratar contigo y sacarte de tu cautiverio. Está conmigo aquí, porque ahora, como todo el mundo profetiza bien, profetiza prosperidad y abundancia, engañan a mi pueblo, como dice Ezequiel, alineándole o cerrándole con lodo suelto la hendidura de sus paredes. Y Dios no actúa así. Nadie te puede engañar, o más bien, que nadie te engañe. Si tú estás escuchándome ahora a través de las redes sociales o estás ahora en vivo escuchando el servicio a través de la radio, tú estás en angustia, dificultad, perturbación, y a ti se te olvida por el momento que en el estado que tú te encuentras es por la decisión que tuviste cuando decidiste alejarte de la gloria de Dios, alejarte de la iglesia, de la oración, de la palabra, de la lectura de la Biblia. Pero tú, como ya estás mucho tiempo sumido en el problema, olvídate una vez por todas de que tú estás en esa condición porque decidiste tiempo atrás alejarte de Dios. ¿Y cómo quieres que Dios te lo resuelva? Te lo va a resolver mandándote a los profetas. Por eso es que yo hoy soy el profeta que Dios te está mandando para decirte a ti que tienes que devolverte a Él y dejar tu camino y bajarte de tu muro fortificado y tus cavernas y tus cuevas de bronce y te humilles al reino de Dios, decidas morir y reconocer que no es con tu fuerza para que Dios pueda actuar a tu favor. Mientras tanto, no va a hacer nada. Porque entre otras cosas, lo que estamos sufriendo somos nosotros, no Dios. Porque Él está ¿dónde? En su santo templo. Así que el que está bregando con la dificultad somos nosotros, no Él. Ahora la Biblia dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cansados, atribulados, endeudados, oprimidos, debilitados, tristes, y yo los haré descansar. Y dice, entréguenme sus cargas. Y hay gente, aquí estoy, Señor. ¿En dónde? En mi casa. No, vengan a mí. No, yo voy a ustedes. ¿Está conmigo aquí? Vengan a mí. Vengan a mí. No que yo voy a ustedes. Y ese evangelio que te están enseñando ahora en las redes sociales, que es Dios que se tiene que doblegar a los hombres, que Dios que ve algo grande en ti y entonces tú eres tan grande que Dios se humilla delante de ti y te glorifica porque tú eres tan poderoso y tan grande y tan lleno de Dios que Dios te están engañando. Nosotros somos los que necesitamos de Él, no Él de nosotros. Alguno está aprendiendo algo hoy. De este modo empobrecía cuando los hijos de Israel, verso 7, clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Estos esperaban que Dios hiciera un milagro con la varita mágica o que hiciera un chasquido de Thanos con las 7 gemas del infinito y se cambiaran las cosas. No, el milagro que Dios hizo fue que cogió a sus profetas y lo envió, el cual le dijo, así ha dicho Jehová. Si estos fueran los profetas que tú escuchas en las redes sociales, tus profetas actuales te hubiese dicho, y cuando tú clamabas a Dios en tu angustia, Dios te envió al profeta y él llegó y te dijo, hija,
eres la niña de mis ojos. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, clamaste a mí. Oh, levanto mis manos. Esos profetas te están mintiendo. Esos profetas que tú escuchas ahora te están mintiendo. Porque los profetas de Dios te dicen la causa por la cual estás en esa condición. ¿Está conmigo aquí? ¿Cómo crees tú que Dios te va a quitar? El médico te dice, bueno, tienes una enfermedad terminal y estás a punto, te llegaste a tiempo porque logramos detectarla, pero debes hacer este tratamiento. Es riguroso, difícil, tienes que abstenerte de estos alimentos para que el tratamiento sea efectivo. Ya como en 6 meses podamos rehacer lo que esa enfermedad te hizo en el cuerpo, pero debes ser constante y debes ser paciente. Por eso dije al principio del daño que nos ha causado la época de la comodidad, del daño que nos ha causado la era de estar todo bien, todo light, todo tranquilo, todo me gusta. Eso causó un daño porque la gente no se pone ni siquiera para que Dios los trate, para que Dios los toque, para que Dios los ministre, sino que ellos creen que Dios tiene que actuar enseguida. Dios tiene que buscar la forma de restaurarte y te dice, tómate tus medicamentos, colócate en este tratamiento, mantente en reposo en tu casa, porque hay cosas que nos mandan a hacer los médicos que no queremos hacer, pero si queremos nuestro bien, tenemos que obedecer. ¿Alguno está conmigo aquí? Sin embargo, dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir y os saqué de la casa de servidumbre, recordándole quiénes eran ellos antes de que Dios los sacó. Porque ¿sabes qué? A usted se le olvida, a uno se le olvida las maravillas que Dios hizo por nosotros en el momento de la presión o cuando en el momento que decidimos, porque hay gente que cuando está bien se le olvida de dónde Dios lo sacó. ¿A alguno le ha pasado eso? Algunos sabe eso. Cuando están bien, cuando están cómodos, prósperos, elegantes, se le olvida de dónde Dios los sacó. Lo que no olvidan es que cuando tú olvidas de dónde Dios te sacó, te vuelves en un alma malagradecida y en un alma ingrata que no vas a tener ningún reparo a la hora de abrirte de las cosas del reino de Dios. Entonces Dios te recuerda de dónde tú saliste, porque a la gente no le gusta que le recuerden de dónde Dios te sacó. Tú no estás viendo una generación que no le gusta que Dios le recuerde de dónde Dios le sacó. Y cuando el profeta te dice, no, brome, Dios te sacó a ti de la droga, del bandidismo, de la prostitución, del robo. No me recuerde mi pasado. Para eso fue que Dios me mandó. Para que al menos entiendas que Dios tuvo misericordia de ti. Os libré de manos de Egipto y de manos de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y les entregué su tierra. Te prosperé, dice, te di bendición. También te dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No tengas temor, te libraste de los miedos, de los dioses, de los demonios, de los amorreos en cuya tierra habitabais. Sin embargo, no te dio la gana de obedecer mi voz. Sin embargo, no quisiste obedecerme y te echaste a perder. O sea, le digo, en pocas palabras, la condición en la que ahora te encuentras, la condición en la que ahora te estás, es porque no te dio la gana de reconocer que en Dios estaba bien. No te dio la gana de aceptar que por Dios es que tienes las cosas, está conmigo aquí, sino que se te olvidó y no quisiste escuchar mi voz. Y mira los paralelos, para que alguien tenga madurez espiritual, mire el paralelismo. Mientras Dios estaba mandando a su profeta a verle al pueblo, a recordarle de dónde estaban, por qué causa se encontraban así, por qué estaban arruinados. Mientras Dios estaba mandándole, que le dijo al profeta, ves y dile a mi pueblo que la condición en la que se encuentran así, es porque decidieron desobedecerme e irse en pos de dioses ajenos. Mientras Dios le había dado la palabra al profeta, Dios se venía a encontrar con Gedeón. Mira esto, porque la gente cree
que mientras Dios lo está corrigiendo, ellos no le van a obedecer. Y olvidan por el lado opuesto que mientras tú tengas la voluntad de obedecer, Dios te está preparando a alguien que te va a libertar. Está conmigo aquí. O sea, mientras el profeta iba a hacerles ver su error, su pecado, acá estaba el ángel de Jehová buscando ya a quien iba a usar para hacerte libre de tus opresores. Verso 11, entonces vino el ángel de Jehová mientras el profeta estaba regañando al pueblo y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab Abieserita, Gedeón su hijo, se fue una tierra del papá de Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, trabajando rápido antes que llegaran a robarle las cosas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová, le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Entonces respondió Gedeón: ah, sí, Señor mío, si Jehová está con nosotros. No le dijo con nosotros, le dijo ¿con quién? Contigo. Porque siempre dentro de una generación está alguien que se va a destacar porque la actitud o la conducta que tiene para ante los ojos de Dios, esa es la que Dios necesita para usarlo. Por eso, aun todas las congregaciones en el mundo entero, siempre hay uno que está operando según los parámetros de Dios, y esos son los que Dios va a usar para llevar la iglesia adelante, para proyectar las obras de Dios, para respaldar el reino de Dios, porque donde sea, siempre hay un Gedeón que puede cumplir con el llamado, con el propósito de liberar a una nación, pero es contigo el que está Dios. Está conmigo aquí. Y él comenzó a sacarle excusas a Dios, y quiero que tenga atentos a esto porque es importante. Ah, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Lógicamente que Gedeón, a ser joven, él no entendía lo que estaba pasando, porque lo que estaba era en una generación de predicadores que no le habían enseñado la realidad de las cosas. Al Gedeón ser joven y ser el menor de la casa de su padre, él no entendía que la condición por la cual Israel estaba era porque Dios se les había manifestado. Gedeón no sabía que Dios los había liberado de Egipto. Le hacía falta algunos aspectos doctrinales, pero el ángel de Jehová vio algo especial en él y dijo: este es el que voy a usar. Resulta que Gedeón desconocía algunas cosas y comenzó a justificarse. No nos sacó Jehová de Egipto, dice, y ahora Jehová nos ha... Él estaba repitiendo lo que otro decía. Ahora Jehová nos ha abandonado y desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ahora Jehová, ahora la culpa es de Dios, cuando Dios está diciendo que la culpa es del pueblo. Y sin embargo, mirándolo Jehová, le dijo, o sea, nada más lo quedó viendo, porque Dios dice: ni sabe por dónde entra el agua el coco. Nada más lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. Mientras Dios enviaba al profeta a confrontar a los ancianos y a los viejos de Israel, Dios fue él mismo con su ángel a llamar a Gedeón para una misión de liberación. Mira esto: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Sacando las primeras excusas, que usted no se cree capaz, que usted no se cree digno, que usted no se cree importante, que usted no se cree con la fuerza suficiente. Y resulta que Dios le dijo: ve con tus propias fuerzas, que fue la predicación que le dije el domingo pasado, que Dios te dio unos dones para que los usaras de acuerdo a tu capacidad. Y aquí se afirma que Dios le dijo: ve con tu propia fuerza, ves, y libera al pueblo de Israel, porque Dios sabe lo que depositó en nosotros. El problema es en que nosotros le sacamos a Dios tantas excusas, tantas justificaciones, y el peligro de esa justificadera y esa excusadera está en que nosotros después no vamos a tener el poder para reaccionar, para actuar conforme al llamado, porque las excusas, la justificación, lo que hace es que nos desactiva, nos deshabilita, nos opaca y no nos deja ver más allá
del diseño que Dios tiene con nosotros, típico de todo el que Dios va a usar para liberar. No se cree capaz, cree que no puede, cree que es indigno, no tengo estas habilidades, míralo, y comienza a compararse con los demás, pero no entienden que no es con fuerza y no es con ejército, sino con quién, con su Santo Espíritu. Ciertamente yo estaré contigo, dice Gedeón respondió de nuevo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, hermana, diciendo, pero ¿cómo voy a comprar yo mecanismos de defensa o armamentos militares? Y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le digo: ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y lo segundo que Gedeón hizo fue, después que se justificó, le entregó una ofrenda a Dios, una ofrenda de consagración, una ofrenda de devoción, y le dio un cabrito. Escúcheme esto, porque esto es un misterio y voy a terminar. ¿Qué hizo Gedeón? Le ofreció un cabrito o un becerro o un cordero, perdón, o un animal puro en sacrificio a Dios. Representaba a quien él era. Escúcheme eso. Cuando Dios le dijo a Gedeón que iba a liberar a Israel, si no te quedó nada en todo el mensaje, guarda esto. Cuando Dios ya le dijo la misión y le dijo para qué él había nacido, que no importaba las excusas que le presentó, Dios le dijo: yo voy a estar contigo, libera al pueblo, libera al pueblo. ¿Sabe qué hizo Gedeón? Le ofreció a Dios un sacrificio. Los sacrificios en el mundo espiritual de corderos, de cabritos, de carneros, representan a la persona en sí misma. ¿Sabe qué hizo Gedeón ahí? Hizo un pacto de consagración. Cuando Dios lo llamó, Gedeón hizo un pacto de consagración, sellando con eso su victoria. Gedeón dijo: ahora, bueno, me entrego a ti en sacrificio. Gedeón cogió un cordero, un carnero, un cabrito y lo ofreció a Dios, lo sacrificó y lo cocinó. ¿Sabes qué es lo que está pasando ahora? Que hay mucha gente que ufana de llamado, ufana de ministerio, ufana de dones ministeriales, ufana de poder, ufana de todo, pero no están dispuestos a sacrificarse. Está conmigo aquí. No están dispuestos a decirle al Dios que lo llamó: no te vayas, espera un momento para ofrecerte una ofrenda de consagración. No te vayas y espera a que yo te ofrezca una ofrenda de consagración. Mira lo que dice el verso 17 para cerrar. Él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva yo a ti y saque mi torta y la ponga delante de ti. Jehová le respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Gedeón se fue corriendo y preparó un cabrito. O sea, ¿sabes qué es lo que ofreció Gedeón? Un animal rebelde. ¿Sabe qué ofreció Gedeón? Un animal que no se somete a nadie. Yo sé que usted ha visto en YouTube los videos, en Facebook, donde los cabros y los chivos están montados en peñascos tan altos que no se pueden ni siquiera bajar y te miran muertos de hambre y quedan en los cuernos y las carabelas. ¿A cuántos han visto esos videos? ¿Cuántos han visto esos videos? Gedeón le ofreció a Dios un cabrito en representación de él mismo, de rebeldía, de sometimiento, de rebeldía, de rebelión, y dijo: toma esto en sacrificio. Soy libre ahora de lo que yo era y me dispongo a obedecer. El problema tuyo es de los que están aquí en las redes sociales, que quieren servirle a Dios como a ellos les dé la gana. Gedeón se fue, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y la sacándola se lo presentó delante de la encina. Entonces Jehová Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, extendiendo el ángel de Jehová el cayado que tenía en su mano. Otro día le enseño ese secreto. Tomó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió
el fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura. Luego el ángel de Jehová desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Dios mío, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo: la paz sea contigo, no tengas miedo, no morirás. Y entonces Gedeón le edificó a Jehová un altar. Dios te llamó, bien. Los que están en las redes sociales: no, Dios me llamó, yo tengo un llamado. ¿Le has ofrecido el cabrito en consagración al Señor? Ah, no, porque no tengo tiempo, yo estoy distraído en las cosas de la vida. Entonces tú no tienes ningún llamado. Y lo otro fue que le levantaste un altar a Dios para cumplir el llamado. Ah, no, yo no tengo tiempo para estar orando ni leyendo la Biblia. No tienes tiempo para levantarle un altar a Dios y según tú Dios te llamó. Está conmigo aquí. Todo ese daño lo ha creado este poco de predicadores que le dicen a la gente que le sirvan a Dios como sea, y ellos no tienen ni siquiera una hora en el día consagrada para leer la Biblia. Pero si tienen una hora en el día para andar metido todo el día en el computador, tienen una hora en el día para andar todo el día metido en Netflix, pero para Dios no. Tiene una hora en el día para hacer todo y se le van las 24 horas y en el día ni a Dios buscaron y tienes llamado. Tienes un llamado y no tienes el día una hora para servirle a Dios. Una hora para sentarte con tu Dios a meditar en su palabra. No tienes una hora en el día. Los papeles se tienen que cambiar. Porque si tú tienes un llamado, tú tienes que dedicarle a Dios tus cabros. Y dos, sentarte una hora al día mínimo para poder servirle a Dios. ¿Y qué digamos una hora? Porque los siervos de Dios que están consagrados a su reino y le servimos, le tiran hasta mediodía y están dispuestos a las 24 horas. Pero como todo le damos a Dios el diezmo, que tanto se habla del diezmo, lo mínimo que podemos darle a Dios de 24 horas del día son 2 horas 40 minutos. A su nombre. Estás consagrado, tienes llamado, pero no puedes leer la Biblia. Entonces, ¿qué vas a predicar? Es como alguien que me dijo que Dios lo llamó a predicar. Yo le dije: excelente. ¿Y cuántas veces lees la Biblia? Ah, que estoy trabajando y no tengo tiempo. Entonces, ¿qué vas a predicar? Los libros de Condorito. ¿Qué vas a predicar? El periódico de la semana. ¿Qué vas a predicar? Una serie de Netflix. Por eso es que tú ves predicadores famosos en las redes sociales resumiéndote las películas de Netflix. Ahí te das cuenta tú en dónde es que pierden su tiempo. Ahí que te das cuenta tú en dónde es que pierdes el tiempo. Si Dios te llamó, tú ofreces el cabrito. Si Dios te llamó, tú le dedicas un tiempo a Dios en consagración. Los 365 días del año, que son tiempos inquebrantables, porque es el momento en el que tú y tu Dios se reúnen para intimar, para hablar. ¿Está conmigo aquí?